Mi saludo muy cordial en la tarde de hoy, miércoles 8 de marzo del año 2023, para saludar a toda la iglesia del Señor Jesucristo. En este momento a toda la iglesia discípulos de Cristo de Colombia, este ministerio que el Señor Dios nos ha permitido durante más de 50 años por la inmensa bondad suya. Y hoy mi saludo para todos mis hermanos que están en otros países y con quienes compartimos esta gracia bendita, al igual que todos mis hermanos que están en el territorio nacional colombiano y mis hermanos que se encuentran aquí en Santander y especialmente en la iglesia de Piedecuesta, donde por la bondad de Dios ministramos y servimos al Señor. Para el día de hoy yo quiero invitar a mi madre que siempre está y da el saludo para todos nuestros hermanos y quiero pedirle a ella que hoy nos exprese su saludo, que es muy importante para muchos de ustedes. Vamos a oírla, por favor. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde a través de estos días, en esta semana, tengan la oportunidad de escuchar este mensaje en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Les insto para que compartamos este mensaje con las demás personas que nos presten atención, y también para todas las mujeres que me escuchan, un feliz día y que el Señor les bendiga. Feliz Día de la Mujer para las mujeres de la congregación y de todas las personas que nos escuchan. Al Señor Dios quiero dar toda la alabanza porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Yo quiero invitarle, mi hermano, que tomemos la palabra del Señor para hoy, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, y vamos a tomar los versículos 21 al 23, donde dice: Jesús anuncia su muerte. Claro está, si usted tiene la Biblia Reina Valera 1960. Espero de corazón que podamos manejar esta versión de la palabra del Señor, que es supremamente entendible y muy fiel al texto. Y la palabra del Señor dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Y yo quiero en esta tarde misma pedirle al Señor Dios que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos aclare, el que nos enseñe toda verdad y nos dé el entendimiento para nosotros poder recibir este evangelio de primera mano, como fue la intención original con la cual fue expuesta esta palabra. Probablemente, mi hermano, usted muchas veces se haya impactado con estas palabras del Señor cuando le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y tal vez usted, mi hermano, como muchos de nosotros, quisiera saber cuál es la correcta interpretación de este pasaje. Yo quiero que hoy nos acerquemos al texto, que hoy nos acerquemos a esta bendita palabra de nuestro Dios y podamos mirar lo que ella dice. Para usted, mi hermano, que está siguiendo los estudios, hoy estamos en la lección número 82 y el título del sermón es: ¿Por qué el Señor dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás? En esta porción encontramos el cuarto diálogo del Señor con sus discípulos acerca de sus propios sufrimientos por ellos. Cristo predice ahora a sus discípulos sus padecimientos próximos, su muerte violenta y su resurrección gloriosa. Ya él antes lo había dicho de una manera velada, pero ahora comienza a declararlo abiertamente.
3 puntos quiero compartir con ustedes. El primero, ¿qué es lo que predijo el Señor Jesús acerca de sus sufrimientos y de las circunstancias en que él había de padecer? Lo segundo, el escándalo que Pedro sufrió con esta declaración del Señor, es decir, lo que le impactó a él y por qué la reconveniencia. Y lo tercero, el disgusto del Señor Jesucristo y por la sugerencia de Pedro, con lo que le expresó al Señor y por qué esto disgustó tanto al maestro. Entonces, primero que todo, podemos ver que esto marca un comienzo de un nuevo énfasis en el Evangelio. Estamos terminando el capítulo 16 de este glorioso Evangelio, pero a partir de este capítulo en adelante las cosas van a tomar otro rumbo, porque el Señor ahora va a comenzar a declarar a sus discípulos y a hablarles a los discípulos de cómo va a ser su muerte, sus sufrimientos, sus padecimientos y después también lo que los discípulos tienen que padecer. El versículo 21 nos lo está diciendo: desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario padecer. Entonces, hasta ahora él no lo había hecho porque los discípulos eran débiles, pero ahora que habían madurado en el conocimiento y su fe se había fortalecido, comenzó a declararles lo mucho que había de padecer. Era necesario primero que los discípulos llegaran a un punto en el que habían alcanzado madurez. Indiscutiblemente esto se ve reflejado cuando Pedro hace su confesión y le dice al Señor Jesucristo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La expresión del versículo dice desde entonces, es decir, desde la reciente confesión de Pedro. Él se puso ahora a enseñar entonces el Señor otra verdad. Ellos habían confesado su fe en Él como el Mesías. Y de aquí en adelante comenzó Jesús a prepararlos para su muerte. Era necesario que llegaran a este punto para que pudieran entender otras verdades mucho más profundas. Las verdades cruciales del Evangelio solo las entienden y las reciben los creyentes que alcanzan madurez. Hay algunos que eligen quedarse niños e ignorantes toda la vida. Se necesita, mi hermano, llegar a tener la madurez espiritual. La madurez espiritual es el conocimiento de las Escrituras. La madurez espiritual es el conocimiento de Cristo y eso también tiene un término que se llama santidad. Cuando nosotros vamos llegando a este nivel, el Señor nos ha preparado para nosotros escuchar las verdades del Evangelio. Por ello nos damos cuenta que muchos de nuestros hermanos y mucha gente se quedan más bien como niños y nunca alcanzan a comprender las verdades. El Señor les predijo sus sufrimientos porque no eran una sorpresa para Él, no cayeron sobre Él como un lazo, sino que tuvo de ellos conocimiento claro y cierto, lo cual engrandece su amor. El Señor habló de esto porque el Señor Jesucristo lo sabía. Él sabía sus padecimientos, Él sabía lo que tenía que sufrir y para Él no era una sorpresa y por ello lo expresa a los discípulos. El segundo punto es el escándalo que Pedro sufrió con esta declaración. El versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. No estuvo bien que Pedro contradijese a su maestro y se atreviese a reconvenirle. Cuando los designios divinos no nos resultan a nosotros difíciles de comprender o de soportar, nuestro deber es prestarle silencio y asentimiento, no atreviéndonos a decirle normas a Dios, porque Dios sabe muy bien lo que tiene que hacer y Él no necesita de nuestras lecciones. Está bien, mi querido hermano, que hay cosas que nos son a nosotros difíciles de soportar y nos son difíciles a nosotros de asumir. El mismo Señor Jesucristo, en la oración en el huerto de Getsemaní, le dice a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor se refería a su muerte y a su sufrimiento.
le dice, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo venía sujeto, dispuesto totalmente a la voluntad de su Padre. Nosotros no debemos resultar siendo consejeros de Dios, ni diciéndole al Señor qué es lo que tiene que hacer, sino a todo lo que el Señor Dios ha determinado, lo que nosotros debemos hacer es asentir y estar dispuestos a que la voluntad de Dios se haga, porque el Señor Dios es perfecto y Él tiene todos sus tiempos completamente determinados, pero el Señor Dios sabe lo que está haciendo. El tercer punto es el designio de Cristo, el disgusto, de Cristo por la sugerencia de Pedro. El Señor le expresa a Pedro cuando ha comenzado a reconvenirle, el Señor le dice tajantemente, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La aspereza de estas palabras contrastan grandemente con las alabanzas que él le había dado a Pedro en los versículos anteriormente leídos del 17 a 19, cuando le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le dijo a Pedro que la confesión que él le hizo cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso era una revelación que se le había dado el Padre eterno. Pero ahora el Señor Jesús sugiere que Pedro estaba siendo portavoz de Satanás, porque le dice, apártate de mí, Satanás. La muerte del Señor, por ejemplo, era parte del plan soberano de Dios. Podemos observarlo en Hechos 2:23, donde nos dice que el Señor fue entregado por el anticipado consejo y la predeterminada dirección de Dios. También Isaías 53:10 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo, hablando del Mesías, hablando de su mismo Hijo Jesucristo. Fue la voluntad del Señor Dios su Padre que Él padeciera este sufrimiento. El Señor Jesucristo vino con el expreso propósito de morir en expiación por el pecado. Esto quiere decir que todos aquellos que quisieran frustrar su misión, entonces estarían trabajando para Satanás. Todos aquellos que en un sentimentalismo quisieran pasar por alto y desconocer la voluntad de Dios, se encontrarían entonces haciendo un trabajo para Satanás. Con todo, mi hermano, el Nuevo Testamento no dice que el Señor jamás se hubiese resentido con sus discípulos por lo que ellos expresaron. El Señor sabía que sus discípulos estaban dando pasos hacia el crecimiento y dando pasos hacia el conocimiento. Nosotros, mi hermano, usted y yo debemos estar dispuestos, atentos, obedientes, siempre a lo que el Señor Dios ha dispuesto. Ahora tenemos una escritura que está completamente revelada, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está aquí escrito en esta palabra no se puede ni cuestionar ni se puede negociar de ninguna manera. Debemos estar nosotros sujetos a la palabra y poder estar conformes a la voluntad de Dios, como lo estuvo nuestro Salvador Jesucristo. Quiero pedirle, mi hermano, que oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, quiero darte las gracias y la alabanza, Señor, porque nuestro Salvador Jesucristo nos guía y nos enseña para que nosotros siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque la enseñanza de Pedro nos sirve muchísimo para nosotros no ser un estorbo jamás a los planes y a los propósitos de Dios. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo y un saludo de su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima y que Dios me los bendiga.